Antes de comenzar tenéis que saber que esta es la segunda parte, así que id debajo en la descripción o arriba a la derecha de la pantallita tendréis el link directamente al primer vídeo. En este nos centraremos en la construcción, en todas las decoraciones de la nave por el interior, para que quede espectacular. Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Y sí, esta es la segunda parte de 2 y vamos a ver cómo hacer esta maravilla. Y ya os adelanto que es una de mis corbetas favoritas hasta la fecha y una de las que mejor han quedado en general. Lo primero que vamos a hacer es ir a una estación porque vamos a decorar la corbeta. Vamos a empezar con la parte de abajo, la zona inicial, la zona de refinería, ingeniería, la zona de mantenimiento, como queréis llamarlo. Es la zona central donde vamos a entrar siempre a la nave, la zona de cargamento, como queréis decirlo. Como tal, vamos a poner una refinería, colocación manual, y vais a colocarla tal que así, en el lateral izquierdo, para que quede más o menos la esquina bien con el bordecito. Una vez hecho, vamos a buscar esta pieza que son como cajitas, unidades de pared, y vamos a empezar a construirlas de arriba abajo, tal que así, dejando un hueco entre construcciones y intentando mantener todas más o menos en el mismo sitio, es decir, todas en la misma posición de vertical. Las pintamos de color oscuro y le damos textura a la pared. Siguiente, zona médica. Es obligatorio poner una estación de salud por si necesitamos rápidamente curarnos al entrar en la nave, y también nos hace falta esta protección contra peligros. En cualquier momento, si estamos a punto de morir, podemos entrar corriendo a la nave y curarnos aquí. Una vez hecho, podemos poner, por ejemplo, una pantalla holográfica de tipo B aquí al revés. E incluso aquí abajo podemos poner otra con la exclamación que mola tanto, o la señal de peligro, como queréis llamarlo, que es la pantalla holográfica pequeña B, que queda muy guay. La vamos a pintar, eso sí, de color oscuro o un tono que os guste a vosotros más. Seguido, vamos a buscar este objeto de aquí. Este objeto lo vamos a usar muchísimo, que es el armario alto, en este caso de color oscuro, para que al colocarlo así, de esta forma, no queden los botones flotando, que muchas veces se quedan flotando. Dicho esto, vamos a colocar también esta pantallita, este estante de armas, para cambiar las multiherramientas que tenemos disponibles, y así le damos utilidad a esta parte de la nave. También vamos a meter un poquito de pantallitas, en este caso al fondo, justo donde está el agujero, digamos, en el techo, porque vamos a estar usando bastante los botones aquí para subir y bajar. Es como un ascensor. Dicho esto, vamos a poner también en el techo unos cuantos ventilaciones de pared de color oscuro. También podemos poner una en algunas esquinas como esta, incluso en esta. También podemos ponerlo en esta esquina de aquí abajo. E incluso al fondo derecha también podemos ponerlo si queréis. Unas cuantas ventilaciones. Acto seguido, unidades de pared, fondo izquierda, vamos a poner unas cuantas de color oscuro para darle textura a la pared. Y lo mismo en el fondo derecha, una columna de unidades de pared. Seguido vamos a poner luces rojas. Luces rojas que vamos a ponerlas más o menos fondo derecha, lo más escondida que podáis, entre comillas. Una la vamos a poner por aquí, al entrar a la derecha. Otra la podemos poner por aquí, al fondo si queréis, fondo izquierda. Podemos poner otra por aquí arriba, por ejemplo, queda muy bien. Y otra aquí. Esto veréis mucho detalle cuando estéis volando en zonas oscuras o en el espacio, veréis muy buenas iluminaciones. Dicho esto, vamos a poner esta pieza de motor, ya que si os fijáis tiene una parte que saca humo, que es la parte esta de arriba. La parte de arriba la vamos a colocar en esta posición para que el humo venga hacia la entrada, como estáis viendo. Intentad colocarlo lo más pegado posible sin que se quede flotando. Ahí estáis viendo que saca humo. Vamos a colocar otro por aquí, por ejemplo, si queréis, o incluso aquí al fondo donde la luz, fondo izquierda. Sea lo que sea, fondo derecha vamos a colocar otro. Ahí está, siempre el humo hacia el medio. Y aquí vamos a tener que ponerlo inclinado. Vamos a inclinarlo un poco, cambiando el eje, en mi caso R3. Y vamos a colocar varias. Colocamos varias y borramos las anteriores.
así se queda flotando. Seguido vamos a poner cableados. A mí me gustan estos cableados en paralelo. Podemos poner otro por aquí, más o menos. Podemos poner otro por aquí, aunque este lo vamos a mover, ahora veréis. Y podemos incluso poner otro aquí, le da un toque espectacular a esta parte de la nave. Seguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el logo de la nave. Aquí podéis poner una calcomanía que queráis. A mí me gusta poner esta calcomanía de diseño blanco y escribir el número 2, tal que así. Me gusta, es como el logo de mi nave. Este va a ser el logo que yo voy a usar. Seguido vamos a poner aquí atrás unos cuantos mobiliarios multifunción. Aquí veis el problema del cable. El cable vamos a tener que quitarlo, si no se queda la estructura flotando. Así que temporalmente la quitamos. Colocamos esto metido en la pared. Ahí está, para que no se vea la parte de atrás de esta estructura. Ponemos el cable para que no quede mal. Y ahora ponemos decorado diferente, cajitas dentro, podemos poner incluso cajas azules si queréis, que no quedan mal. Podemos incluso dejar algunos huecos si queréis, para que quede guay, como que no está a tope del todo la nave. Y huequitos aquí de maletas, por ejemplo, o lo que queráis. Eso sí, fondo derecha, vamos a poner estos toneles industriales, para tapar un poco la luz del fondo derecha. Y bueno, va quedando guay. Podemos poner también luces de emergencia aquí, más o menos. Y otra en el otro lado. Ahí está. Y ya, para que esto vaya quedando guay, 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 le faltan algunos toquecitos. Podemos, por ejemplo, aquí abajo colocar una caja, más o menos un poco más pequeña. Podemos poner una tapa, por ejemplo, con esto. Y queda curioso. Ya hemos acabado con eso, más o menos. Podéis decorarlo más si queréis. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Subimos y aquí tenemos el segundo piso. Segundo piso que vamos a hacer una cama, un dormitorio. ¿Qué vamos a hacer? Aquí podemos poner, por ejemplo, esto de aquí. Esto nos va a servir para cosechar plantas. Va a ser muy útil. Y justo detrás, al otro lado de la pared, podemos colocar la zona de nutrición y podemos interactuar. Es decir, podemos recoger plantas y si nos acercamos podemos interactuar para cocinar cualquier cosa que necesitamos en la nave. ¿Vale? Esto es importante, le damos doble uso a la habitación. Aparte, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger una caja, ¿vale? Una caja que pilléis, cualquier cosa cuadrada que tengáis. Si es un armario, mucho más fácil. Y lo ponemos en medio, porque así podemos poner paneles de un tamaño considerable para que tapen todo. Tened cuidado que no sobresalgan mucho por abajo, izquierda o derecha. Cuando lo hemos hecho, ya podemos pintar del color que queramos la habitación. En mi caso, oscuro. Cogemos paneles, lo mismo de antes, intentar que no sobresalgan demasiado en las 4 direcciones, porque si no luego va a quedar raro, va a quedar feo. Como veis, no sobresale. Lo mismo en el otro lado. Si veis que vibra mucho la cámara, es que muchas veces si te pegas a las estructuras empieza a moverse raro el personaje, ¿vale? Ya tenemos esto hecho. Falta la cama, obviamente. La cama la vamos a hacer del color que queráis. A mí me gusta este color y la vamos a hacer grande. Grande para que parezca una cama doble. Más o menos así, a ojo. De aquí, ¿qué vamos a hacer? De aquí vamos a poner una alfombra. 2 alfombras, mejor dicho. Colocamos una y sin mover la cámara ponemos otra para que quede bien. Aquí al fondo vamos a poner una cosa que a mí me fascina, que es el punto de guardado. Si habéis jugado juegos de supervivencia, la cama guarda el punto de control, así que me gusta tener esto cerca de la cama para darle utilidad. En la derecha podéis poner esto si queréis, por poner algo. Yo no le pongo nada al final, me gusta más sin nada. Aquí lo que vamos a poner también es esto de aquí, publicidad, ya que me gusta mucho cómo queda de este tono. Parece una televisión, si os fijáis, parece como una especie de televisión. Ahora voy a poner aquí luz de pilar de un color oscuro que pegue con la estética de la habitación. Lo mismo aquí, son como luces de lámparas de noche. Y ya queda lo último. Vamos a buscar esquinas que queden escondidas y vamos a tener que poner luces verdes o luces azules para que dé un tono bastante guay de noche, ¿vale? Importante. Esto a la noche o en el espacio vais a ver los colores muy guays. Podéis poner toques rojos si queréis.
Pero más o menos la habitación como tal la tenemos prácticamente hecha. Solo faltaría poner las plantas que queramos poner en las zonas estas. Vamos con la zona del elevador, ascensor, pasillo, como queréis llamarlo. Cuando clicáis el botón se cierran ambas cosas para que lo sepáis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner todos estos huequecitos con plantas. Sí, yo creo que con plantas queda espectacular, así que cogéis esto, vais a poner este plantador vertical de color oscuro o del tono que prefiréis vosotros. A mí me gusta mucho cómo queda oscuro, es de las pocas naves donde queda guay, y colocáis tal que así, un poco metido hacia abajo. Ahí está. En el lado contrario igual, importante este primero, no pongáis nada porque si no luego lo vais a tener molesto para activar el botón. ¿Vale? Activamos aquí y activamos aquí. Si no lo sabéis, para activar el botón vamos a tener que ir por la otra cara. Así que esto no lo pongáis, este primero no lo pongáis, porque si no, no vais a poder hacerlo. Bien, ya tenemos esto más o menos. Podemos poner unas últimas decoraciones, por ejemplo, esto de aquí, esta contención de flora número 1. En esta esquina, en diagonal, le podemos cambiar el color por un tono así como este, por ejemplo, queda bien. Y lo más importante, quedan las pantallitas. Tenemos que poner pantallitas de color verde, obviamente, si no, no es una zona de flora o de botánica. Podemos ponerlas así por el techo, por ejemplo, unas cuantas luces. Podemos poner una por aquí, por ejemplo, y queda ya bastante zona de planta. Si lo veis, parece una zona botánica. Activamos la rampa y aquí, en este huequecito, vamos a poner nuestro suelo, este panel del suelo de color oscuro, porque vamos a colocar nuestro emblema. En mi caso, el emblema lo voy a construir yo, igual que hemos hecho a la entrada. Vamos a pintar el emblema de color blanco, lo colocamos y ahora tenemos que colocar el número 2, igual que antes. Va a ser el mismo logo que he hecho antes. Una vez lo hemos hecho, aquí al fondo vamos a poner unos estantes, ¿vale? Unas banderitas. A mí me gusta esta bandera de pared número 2 de color rojo. Me estoy centrando mucho en el color rojo y oscuro. Así que vamos a sacarle partido. Queda guay. Bien, aquí atrás vamos a centrarnos en hacer una zona, digamos, de misiones. Tener cuidado que a veces puede atravesar, ¿vale? Estamos haciendo colocación manual de esta pieza de misiones. Así que ir colocando poco a poco hasta que quede más o menos así. A ojo, ¿vale? Más o menos así. Y recordad, para que podamos interactuar a través de la pared, ¿vale? No tenéis que poner nada ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar un botón donde podamos interactuar con la rampa. Vamos a colocar un botón o un panel o una pantalla para que sepamos que si miramos ahí podemos activarlo. Aquí en la pared, cajas de color oscuro, 2. Y aquí no vais a poner nada, porque depende en la distancia a lo que pongáis esto, en la zona de misiones, no vais a poder interactuar. Eso sí, en el lado izquierdo sí que vais a poner esta estantería, sí que vais a poner esta pantallita de publicidad que parece como una televisión, y sí que vais a poner una pequeña pantallita aquí arriba, holográfica, de tipo B, igual que antes. Y vais a colocar también, como no, un panel pequeñito de color azul, una pantallita azul. Aquí, como veis, podemos interactuar perfectamente porque no está la estantería. Lo que sí que podemos hacer de decoración extra es poner cosas que atravesamos, como esto. Esto no molesta, podemos pintarlo de color oscuro, aunque con el brillo que hay ahora de la estación no queda oscuro. Y lo ponemos pegado a la derecha, un tamaño considerable. Quedará un poco angulado, pero no queda mal. Como estáis viendo, queda bastante curioso. Y más o menos la idea la tenemos. Ahora vamos a ir con el lado derecho. El lado derecho va a ser la zona médica. Zona médica que le vamos a dar algo de utilidad porque vamos a poner una zona de carga manualmente. Es decir, colocación libre. Vamos a colocar en cada una de las tuberías zona médica de estas, de protección contra peligros, y estación de salud, porque es una zona médica. También vamos a poner unas cuantas zonas de ventiladores. Por ejemplo, aquí arriba. Por ejemplo, aquí abajo vamos a poner dos seguidos para que ese trocito de suelo no sobresalga. También vamos a colocar luces
Más o menos a ojo, una luz verde por aquí, lo más pegada posible. Una luz de techo por aquí, aunque creo que luego la cambiaremos de sitio. Una aquí, que esta sí que se va a quedar aquí. Podemos poner un azul por aquí abajo, por ejemplo, para darle otro toquecito especial. Y una última azul ahí arriba. Más o menos. En el lado izquierdo podemos poner luces del mismo tono que van a ser rojos, ¿vale? El tono de esta zona es roja, así que una luz roja aquí abajo y una luz roja que vamos a poner aquí abajo también. No os preocupéis mucho porque aquí no vamos a llegar a ver mucho. Una vez lo hemos hecho podemos taparlas si queréis. Lo mejor para taparlas van a ser estos armarios lisos que vamos... Bueno, armarios lisos y altos que vamos a estar usando de color oscuro. Aquí otro, pero pegado a la pared para que quede tal que así. Como veis, la luz queda guay. Aquí vamos a poner otro armario de estos de forma vertical en la pared. Estamos en el lado derecho, en la zona médica. Vamos a poner dos seguidos. Vamos a poner en el techo... Bueno, el del techo no os preocupéis porque lo vamos a mover de sitio, ¿vale? No os preocupéis porque el del techo lo movemos de sitio. En el techo vamos a evitar colocar cosas porque... Si visteis la guía anterior, haciendo la nave, es muy molesta en esta corbeta en específico decorar el techo. Eso sí, decoramos más o menos esto para que quede guay. Ponemos esto en el suelo, tal que así, ¿vale? Aquí se me ha quedado un poco pillado. Vuelvo a girarlo, lo coloco tal que así. Y más o menos está quedando guay. La luz esta la dejaremos en el suelo porque ahora haremos cosas con ella y quedará bien. Bien, tenemos que colocar ahora un armario alto, pero en este caso de color blanco, el color original que viene. Paneles muy importantes, no los pongáis en el techo, ponedlo en la pared. Y este panel que ponéis aquí, el panel que vais a poner en este lado, al lado de la ventana, pegadlo a la ventana. Es muy importante eso, si no se quedará flotando. Eso sí, ahora en esta sala falta la cama, falta poner una cama. Vamos a poner la luz aquí abajo y la cama justo encima a un tamaño considerable. Ahí está, tal que así. La cama podéis poner el color que queráis. A mí me gusta la original, aunque la oscura la verdad que me ha llamado mucho la atención. Y ya quedaría una cosita. Vamos a poner un panel liso. Esto es un poco molesto de hacer, podéis hacerlo, podéis no hacerlo. Pero en este lado yo voy a hacer un panel liso. En la otra cara, en esta cara, otro panel liso que no sobresalga ni mucho por arriba ni mucho por abajo. Y más o menos queda así. Aquí voy a hacer un copia y pega, un poco más pequeño. ¿Vale? Es importante, un poquito más pequeño. Un copia y pega más o menos. Aquí vais a hacer otro copia y pega, pero muy pequeño. Este segundo copia y pega va a ser muy pequeño para que quede con este ángulo, la esquina más o menos. Ya veis que queda una esquina guay sin luces. Como estáis viendo, esta tiene luces. Las vamos a tapar con estos paneles pequeños, en este caso horizontales, para que tape mucho más. Podéis hacer las horizontales en los dos lados, pero en el otro lado tampoco os va a llegar a molestar mucho a la vista. Este sí que os va a llegar a molestar si os fijáis mucho, así que lo hacemos en horizontal. Ponemos un banderín si queréis y bastante guay. Recalco, las luces yo las he puesto en el techo, las pongo pegadas a la pared, importante. Si no se van a quedar flotando y no quedan nada bien. Ya hemos acabado realmente casi del todo esto, falta un poco de decoración como esta máquina, el osciloscopio, podemos ponerlo de color oscuro. Y ya prácticamente falta el símbolo médico, que vamos a usar esta señal holográfica de color verde, no sin antes poner una pegatina primero de los Greg. La calcomanía Greg es verde, queda guay. Ponemos esto por encima más o menos, como veis, más o menos por encima, no está encima del todo porque si no queda raro. Y más o menos da el pego, la verdad, da el pego como zona médica. Podemos poner unas flores también con color oscuro abajo, que quede más o menos bien, así. Y podemos poner las flores en el otro lado también. Lado que también vamos a decorar con un armario de estos altos y lisos a la vez.
solo que este lo vais a hacer un poquito más pequeño o lo vais a mover un poco más para que tengáis acceso rápido al botón, porque como hemos comentado, cuando estáis volando, si queréis pasearos por la nave, vais a tener que activar ese botón. Eso sí, decoramos con una pantallita azul o dos y un par pegadas a la pared, importante, no en el techo, sino en la pared. Ahí está. Vamos con la decoración final, la sala de mando, la sala de combate. Vamos a poner zonas de estas de armarios altos, justo en el bordecito. Como veis, se queda como un poquito más abajo. Y vais a colocarlas tal que así, para que la zona baja quede más o menos en esa esquina. Lo mismo aquí. Ahí se queda plano. Colocamos uno, más o menos. Colocamos otro aquí. Otro aquí. Siguiendo la línea del borde. Y otra aquí. Queda guay. Este lado tiene columna. Podéis hacer otra columna en el lado izquierdo. O, en su defecto, podéis hacerlo sin columna para no volveros locos. En este caso, sin columna queda igual de bien. Que no se extrañe esto, ¿vale? Pero queda bien, incluso si no ponéis tanta perfección para que queden igual los dos lados. Es más, le da un toque especial que un lado sea más abierto que el otro. Eso sí, vamos a poner algunas pantallitas. Esto podéis ponerlo un poco aleatorio. Vais a poner también un osciloscopio también de color oscuro aquí. Incluso dos pegados. Vais a poner uno aquí en el lado izquierdo, por ejemplo. Doble también. Podemos poner otro por aquí si queréis. Podemos poner otro incluso aquí si queréis. Y pantallitas naranjas también, unas cuantas. Una por aquí y otra por aquí. Y en el lado izquierdo podemos poner otra por aquí. Lo que nos faltarían ahora serían los asientos. Es importante poner asientos. Tenemos un asiento ahí atrás. Tenemos más asientos aquí. Los asientos son importantes. Vais a usar esta silla de escritorio con el tono que más os guste. A mí me gusta este que es gris con el asiento rojo. Vais a poner dos sillas izquierda, tres derecha, como estáis viendo. Dos en la zona médica, tres en la zona de, digamos, de mando. Y aquí en medio vais a poner, como no, unos paneles lisos justo en todo el medio, del color que queráis realmente. Ahora veréis que haremos unos cambios. Y tanto en derecha como en izquierda, dos pequeñitos, como si fueran escaleras. ¿Por qué? Porque aquí en medio, incluso podéis poner una escalera más atrás si queréis, por si os mola. A mí no me gusta, ¿vale? Pero podéis ponerla si queréis. Aquí va a haber la silla del capitán. La silla del capitán, como todo barco, nave espacial de las películas, va a ser el sillón este. Y vais a darle un toque especial, un color que mole. A mí me gusta más este. Una cosa que podéis hacer es quitar la silla, poner paneles blancos todo y aquí encima poner paneles oscuros. Y encima de los oscuros la llave, que es nuestra clave, la llave maestra, es el asiento de comandante, va ahí encima. Y como veis, con los colores queda bastante mejor aún. Y esto sería prácticamente todo. Nos quedaría ya solo todas las puertas, que son pocas. Colocar otro armario liso, como hemos hecho al principio, en la puerta, de color oscuro, para que los botones no se queden ahí flotando, que quedan bastante feos cuando se quedan flotando. Y eso no le mola a nadie. Ahí está, y ahí está. Lo último ya sería mirar por fuera que no salga nada de la nave. Y esto sería todo. Como veis en el espacio queda espectacular. Espero que os haya gustado esta corbeta. Estas dos partes de corbeta yo creo que han quedado espectaculares. No es mi favorita de las corbetas, pero entra en mi top 3 de calle. Sobre todo el diseño exterior, ya estáis viendo que es una nave espectacular. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos veremos con más No Man's Sky. Como siempre, Knuckle Knuckle.